Hola, filmados. Hoy recibimos a Omar Banana, nominado al Goya 2024 Actor Revelación, y que hoy viene a presentar La Fuerza, su último proyecto. Omar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal el calor? ¿Qué tal la vida? Pues la vida bien, el calor mal, así que eso convierte que la vida Muy bien, mal. muy bien. Se te ¿Cómo siguen tiene que poniendo ser el los... verano? Hombre, si es que es... Pero bueno, yo soy muy temporal, ¿eh? Yo en verano quiero calor y en ¿Sí? invierno quiero mucho frío, sí. Bueno, hay gente para todo. Que se te siguen poniendo los pelos de punta cuando miras atrás y recuerdas aquella nominación a los Goya, porque te he presentado así y a mí se me han puesto los pelos de punta. La verdad que es que lo tengo un poco normalizado en el sentido de que me parecen tan surrealista todo. En general, el otro día lo estaba pensando y decir ya. Que es una cosa, o sea, es todo un debate, ¿no? Pero en general, trabajar de esto me parece ya algo bastante surrealista. Hacer una película, hacer un proyecto, eh, que tú puedas ver en la televisión o en el cine. El otro día estaba viendo Misión Imposible y Sí. decía, es que es surrealista que podamos hacer esto, es surrealista que hagamos esto como entretenimiento, como algo de lo que además la gente pueda vivir. Entonces, sí que todavía me parece bastante raro y random el hecho de haber estado nominado. eh, pero es que en general toda la industria me parece algo muy bizarro, algo muy raro. Lo es, al final es una meta para un montón de gente el llegar hasta ahí, pero imagino que el camino no es todo un camino de flores, no es algo que a la gente lo tenga así de fácil, ¿no? Bueno, algunos, algunos más que otros. No fue mi caso. Pero sí me han contado que para algunos más que otros, por lo que sé. No, sí, la verdad que mi caso no ha sido así y creo que la mayoría de casos que conozco tampoco han sido así y en cierto sentido, o sea, no quiero decir, porque ojalá haber tenido la suerte de que no hubiese sido tan difícil y de que en general no sea tan complicado muchas veces, en muchos momentos, pero sí que es verdad que, que bueno, que en cierta parte... también digo, por fortuna, la gente que me rodea no lo ha tenido tan fácil. Porque, y cuando digo por fortuna, me refiero a que al final, cuando lo tienes demasiado fácil, la mayor parte de la gente que conozco no es una cosa de mérito, no es una cosa de tal. Entonces, que ya todo el tema de la meritocracia, bueno, Sí, pero no es una cosa de habérselo currado, no. Bueno, es una cosa de la industria y la vida. Y entonces sí que es verdad que a veces eso pues bueno, da mucha pena que al final se tergiversen tantas cosas. Pero sí, yo por mi parte ha sido complicado. Cada vez que me habla o me pregunta alguien que se quiere dedicar a esto y demás, le animo totalmente, soy totalmente sincero, siempre digo no es no es una profesión para ganar dinero, por lo menos no durante muchos años, muchos de los que te vas a pasar, muchos de los que te vas a replantear si de verdad quieres dedicarte a esto o quieres dedicarte a otra cosa. Pero creo que es una profesión no solamente actuar, sino el dedicarte a la industria audiovisual. En este caso, es una carrera en la que puedes dedicarte a muchos tipos de carrera, eh,
que creo que hay algo en ti, que hay algo en el contar historias, en el imaginar, no sé, hay algo en todo esto que es muy bonito, que nos hace mucho bien, que elegimos antes que muchas otras cosas y que a veces no elegimos antes que muchas otras cosas, sino que compaginamos con muchas otras cosas y, y es totalmente lícito y totalmente correcto. Y tú puedes ser enfermero, porque, por no decir camarero. Porque puede ser, porque camarero es lo típico que dice, bueno, pues eres actor y tal. No, yo, perdona, que es que tengo la garganta fatal. Bebo agüita Tranquila. Sí. y retomo. Tú esto luego lo cortas y ya. Sin problema. O lo dejo y así al que lo está viendo le O lo dejo dejas con la cosilla de sirviéndolo, como la publicidad. con el drama. La pausa dramática. No, lo que te decía, que tú puedes ser enfermero y puedes ser actor a la misma vez y que te apasionen las dos cosas. Y que te apasione ser profesor o que te apasione ser, eh, yo qué sé, es que me da igual, en plan, es algo que creo que te nace de dentro, que aprendes a verle la magia y que al final, pues, te pones en una balanza las cosas que te gustan más o menos, ¿no? Pues igual que tú a qué te dedicas. ¿Tú eres periodista? Yo ¿Eres soy, no, yo soy editor de vídeo en una empresa completamente ajena editor y de vídeo? sí, yo esto lo tengo por amor al arte. Esto ni me da Vale. ni nada. Solo me llena, que es lo Bueno, importante. vale, pues ahí pues es lo mismo al final. O sea, tú al final, cuando terminas haciendo esto, pues más seguido decides rentabilizarlo, pero también es una cosa que te llena, ¿no? Es una cosa que cuando Sí. no te llena, tú dices, pues mira, ¿para qué estoy haciendo esto? No tiene sentido. Para eso me saco unas oposiciones y me meto a administrativo del Estado, que ya tiene lo suyo, que suficiente complicado es, o sea, suficientemente complicado es, y yo personalmente no me imagino metiéndome en unas oposiciones, me pegaría un tiro literal. O sea que complicado en esta vida es absolutamente todo. Como no tengo público, porque no soy el hormiguero, ni tengo aplausos enlatados, si no, te metería aplausos por lo que acabas de contar, porque creo que es como una reflexión que debería ver o escuchar a alguien que quiere dedicarse a esto, tanto delante como detrás de las cámaras. Una profesión, como dices, que puede ser muy bonita, luego no es fácil ni entrar ni estar ahí, son muchas horas, te tiene que gustar mucho. Si quieres estar delante de la cámara, ahora la industria ha estado evolucionando, más bien involucionando, porque hay incluso procesos de casting que miran más esas redes sociales, esos números, más que el nivel actoral de la persona. Creo que está evolucionando muchísimo en ese sentido. Y también pues el tener un padrino en la industria hace muchísimo y que sí, que mucha gente que vale y está dentro y mucha gente que vale está fuera, pero es complicado. Sí, totalmente. O sea, esto que tú dices de un padrino, pues al final Nepo Babies ha habido toda la historia de la humanidad. Creo que quizás mucho más antes que ahora, porque ahora somos tan conscientes de todo que es más complicado a lo mejor dar el visto bueno a los Nepo Baby, Mm. pero están ahí y es verdad que muchos de ellos, posiblemente la mayoría, hacen, y varios de ellos, o sea, no voy a citar, pero varios de ellos que conozco, hacen trabajos increíbles y están donde tienen que estar. Pero sí que es verdad que hay una serie de, de cosas que te facilitan mucho el trabajo, mucho el
poder llegar a donde tienes que llegar, donde cuando tú llegas a la casilla 5, la otra persona está todavía por la casilla 0,02, ¿sabes? Y Sí, no porque no tenga el mismo talento, sino porque no tiene esa capacidad, bueno, esas facilidades que la vida le ha dado y no pasa nada. Y al final, bueno, pues también todos tenemos envidia, envidia sana, sí. de no nacer en la realeza, pero, pero no pasa nada. También muy agradecidos de nacer en nuestros barrios cochambrosos que adoramos y que queremos y que ya quisiera la realeza tener lo que tienen nuestros barrios. Ya está, o sea, Efectivamente. y de verdad no son, porque me estoy escuchando, parece que estoy diciendo esto como por decir, no, en plan, yo aplaudo y siempre lo he aplaudido el trabajo de la gente y de su valentía y demás, pero sí que es verdad que, que, que hay una cosa bueno, que en la sociedad que de por sí no es justa y es una lucha constante con esa injusticia que nosotros también pues vamos desarrollando. Eh, bueno, me estoy aquí. Hay de todo, pero lo que está claro es que tú has conseguido un hueco, has conseguido un nombre y bien merecido, y no hay más que ver estos últimos proyectos. Ahora, bueno, recientemente estrenaste La Fuerza, un cortometraje de las del cine protagonizado por Tristan Ulloa, por Nordin Batán, Tony Mayo, por ti. Háblanos un poco qué es La Fuerza. Pues mira, la fuerza seguro que te lo van a explicar 3.000 veces mejor Mariajo y Cristina, porque al final es su corto y es su proyecto. Pero ellas dos han hecho un proyectito muy bonito que, que yo en otras ocasiones intento explicar y por spoiler no he podido explicar y ellas seguro que te lo han explicado mejor, ¿verdad? Me han explicado. Mira, esto es como la propia película. Cada uno interpreta la película de Star Wars a su manera. Pues cada uno explica la fuerza a su manera. Así que Literal, cualquier manera está bien explicada. literal, sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo soy malísimo para las descripciones, pero más que describir el proyecto, porque creo que es un proyecto que no, que al final es una cosa muy pequeñita y muy cortita. Es un proyecto que creo que tiene al final está basado bueno, está inspirado en una historia real. Eh, eh, entonces eso ya de por sí tiene una cosa muy humana, muy, muy real, muy natural, que, que cuando te digo que ellas seguro que te lo han explicado muy bien, es porque cuando ellas lo cuentan ves esa cosita que es lo que a mí me hizo ver también la primera lectura de guión y demás, esa ternura que hay dentro del guión, dentro de la historia, dentro de los personajes, del personaje de Tristán, que bueno, el personaje de Tristán, de mi personaje, hay como, bueno, hay como una ternura, un algo muy bonito, muy frágil al final en estos personajes que, que la sociedad también les ha venido un poco por encima. Eh, Estoy diciendo cosas muy amplias, o sea, cosas muy etéreas. Lo siento mucho. Se me No da pasa fatal nada. explicar cosas. Pero bueno, más que explicar cosas, yo te explico mis sentimientos, mis Eso sensaciones, es. que también son las cosas que me hacen, que son las que tengo cuando veo un proyecto y la que tuve cuando vi este proyecto y sobre todo cuando lo vi montado, Ujú, porque a mí esto me pasa mucho, que yo leo una cosa y hay muchas cosas que no me termino de imaginar. Y cuando ya veo el resultado, ya digo, vale, ahora entiendo mejor.
y hay una cosa en la historia, ¿no? De, bueno, pues sí, o sea, yo resumiría esta historia y seguro que lo voy a hacer mal, pero bueno, es mi resumen. Yo resumiría esta historia como, sí, como unos personajes que, que se enfrentan a una sociedad que, por desgracia y por estas cosas que acabamos de estar hablando, también muchas de ellas, pues se han visto involucrados en, como dijo Ilenia, creo, en un mundo que no le pertenece. Sí, lo dijo ella. Entonces, al Sí, se final lo dijo. la sociedad les ha pasado por encima y bueno, y han hecho cosas buenas y cosas malas, de ahí la fuerza, ¿no? Las referencias a Star Wars durante todo el corto. De ese poder, ¿no? Que hay dentro de ti, esa cosa que hay dentro de ti que puede ser buena o mala. Y yo me identifico un montón con la historia y también es una de las cosas por las que me hizo decir que sí. Porque siempre he considerado que al final las personas no somos personas buenas o personas malas, somos Mm. más como, bueno, pues decisiones que tomamos en ciertos momentos, pues puedes estar tomando decisiones malas durante mucho tiempo y al final eso te definirá. Y puedes estar tomando decisiones buenas durante mucho tiempo y eso te definirá. Obviamente luego haces una de las dos cosas y la balanza va cambiando. Pero sí, creo que es un corto en general que te hace replantearte mucho todo eso desde el punto de vista de estos personajes un tanto marginales, ¿no? Y te hace Sí. como, bueno, reflexionar un poco en lo que, sí, en qué somos, quiénes somos. ¿Qué, Como, qué como respuesta concepto. tan concreta? Ortega y Gasset, ¿qué somos, quiénes somos? Y me gusta Ilenia. mucho. Me gusta mucho el concepto del diálogo como protagonista del cortometraje, de cómo varias personas son capaces de hacer que una película atraiga por su guión. Creo que el elenco es una pasada. Lo habéis clavado todos, el alma. Habéis hecho una unión con el guión espectacular. Esa conversación entre profesor y alumnos en esa primera lectura de guión, ¿cómo se volvió esencial para vosotros? ¿Cómo hicisteis que esa conversación es como si vosotros mismos, o sea, como si saliera de vuestras cabezas directamente? La magia del cine. Pues mira, la verdad que tampoco fue, o sea, no tuvimos un proceso nada largo, creo que tuvimos, que si no recuerdo mal, hicimos posiblemente un ensayo y de Perdidos al Río y a por todas. Em, Que también es una cosa que ocurre mucho, ¿eh? Ocurre mucho en el cine, en plan, y ahí pues bueno, cada uno pues tiene que tener sus herramientas un poco para saber defenderse, porque al final estamos metidos en una burbuja de Sí. industrial cinematográfica que cada vez va más rápido porque hay más cosas y todo tiene que ser muy movido y al final no tienes tiempo ni para ensayar, ni para no sé qué, ni para no sé cuánto. Pero sí, y en este caso en concreto, pues también aprendiendo, creo que más o menos ahí todos pues tenemos un poco ese bagaje de defender las cosas un poco sobre la marcha, por así decirlo, hacer mucho trabajo previo. Creo que el trabajo previo hoy en día es fundamental, en plan, tú estás en tu casa y como sabes que no vas a tener tiempo para ensayar, no sabes que no vas a tener Mm, un mes, 2 meses de ensayo, obviamente no en este proyecto porque es un cortometraje, pero en un largometraje o en un proyecto serializado no tienes un... Hoy en día ya es que muchas veces no tienes tanto tiempo. Entonces, perdona.
No, no, voy no. hablando y me voy por las ramas. Pero sí, en este caso en concreto, como eso, como cada uno tiene su lección aprendida, va ensayando, va tal, al final llegas ahí, también es un texto que no es raro, las metáforas son bastante fáciles de conectar, o sea, puedes conectar muy fáciles Ujú. con las metáforas, entonces eso hace que sea más fácil de interpretar, o sea, de que tú la puedas interpretar personalmente, en Sí. plan, pues eso, no son textos complicados de acción, de tecnicismo, de cosas raras, no, era una cosa más como de pasárselo bien, creo que eso fue la clave, que es una de las cosas que tuvimos clara en la primera lectura, eh, que fue, tenemos que hacer que esto de verdad parezca una Ujú. clase de un profesor y sus alumnos. Sí, total. Que luego, bueno, cuando ves el corto, pues pasan cosas, ¿no? Pero tenemos que hacer o sea, creo que esto fue lo principal que dijimos y que todos estuvimos de acuerdo, de cómo hacemos para que parezca una clase con su profesor y con sus alumnos. Y al final o sea, todas las fuerzas estaban en eso, en pasárnoslo bien como alumnos, en el profesor tener su rol de profesor, en la relación de los profesores con los alumnos, y ahí pues al final se crea un poco la magia. Y lo que te digo, la magia del cine al final también es esa, que ella como directora montar sus planos, montar tener su guión y tener su punto de vista hace también que todas esas cosas, el montaje, todas esas cosas tengan un sentido y tengan y den esa sensación final Sí. que tú me preguntas ahora. Sí. Yo, evidentemente da esa sensación. Y a mí me daba la sensación cuando lo estaba viendo de querer saber más sobre los personajes. Al final, una vez que termina, me dio la sensación de que era como un teaser, ¿no? Como el teaser perfecto para una película que termina siendo nominada a los Goya, porque creo que tiene mucho potencial, quiero saber más sobre ello. Mira, yo te lo voy a decir. Yo he hablado con las del cine. Esta entrevista contigo se publica antes que la suya. Y es que me han chivado una cosa, que igual ya es público, pero igual ya lo sabes, pero bueno. Em, si están, este cortometraje va a ser un largometraje. Se está preparando un largometraje Eso sobre esta historia. te lo han dicho ella. Sí, Bueno, te lo han dicho ella, claro. Y te lo han hecho público. O sea, sí, sí. sí, sí, a ver. Vale. Están, a ver, si me meto yo en un lío, no es un lío en absoluto, no es una No, cosa. no, ya me lo han dicho, me lo han dicho. Sí, están currando, llevan ya bastante, pues desde que hicieron el corto, currando en un largometraje que ojalá haya suerte y pueda salir para adelante, pero sí, sí, están currando en ese largo. Y Es, es lo que tú dices, creo que el corto al final es un teaser perfecto, funciona como sí, corto porque al final es una situación de estos personajes en una clase con su profesor, termina el esto y la idea está totalmente finiquitada, o sea, esa es la idea. Lo que pasa que esto que tú has dicho es esencial también para el corto, sí, para que el corto se pueda convertir en teaser, que tú quieras saber más de esos personajes, que esos personajes muestren ese trasfondo, que muestren esas historias que no se han contado, que, que si el corto termina ahí no pasa nada, pero que si se alarga hay más, no es que estés sacando de donde no hay, sino que no, esas no, historias no. ya están para contarse. Efectivamente, efectivamente. Entonces, ojalá. Pero bueno, yo ahí ya no sé.
No sé qué decirte, no tengo la bola mágica, ojalá. El cortometraje La Fuerza se apoya en la película de Star Wars para posicionarse entre el bien y el mal. ¿Tú alguna vez habías cuestionado tanto una película como para llegar a la conclusión de que hay varias formas de entenderla? Rollo, terminas de ver una película con mucha gente, el típico coloquio, ¿no? Y llegas a la conclusión de que, ostras, es que lo que he visto yo no había llegado a esto. Es que ahora lo estoy viendo desde otro punto de vista. Pues sí, me ha pasado, o sea, es que ahora la verdad no sabría decirte, pero sí que me ha pasado, considero que me ha pasado muchas veces. El otro día, bueno, el otro día, hace relativamente, bueno, cuando salió, que Ujú. sí, tampoco fue hace tanto. Te estoy poniendo un ejemplo así que tampoco es una cosa eh, de lo más heavy en ese sentido que tú me has dicho de Dios, no lo había pensado en este sentido, claro. Pero sí que pero el primer recuerdo así que me viene de esto último es con Muy Lejos, la película de Gerard Owens, eh, que me flipó, o sea, es una película preciosa, eh, tan inteligente, tan bien hecha, tan... Bueno, me parece una obra de arte. Para además ser una ópera prima, o sea, es una brutalidad. Y claro, todos salimos de ahí diciendo, es, o sea, como que sabiendo que todos los planos estaban milimétricamente cuidados, o por lo menos esa es la sensación que da, que está todo como muy bien escogido, muy tal. Y tuvimos un debate, no recuerdo ahora mismo el qué, la verdad, pero fue un debate extenso, no sobre la película, sino sobre lo que creíamos que representaba las Ya, cosas que nos estaban contando en la película, que Gerard nos estaba contando en la peli. Em, y fue un debate súper extenso, que en cierto momento dijimos, bueno, ya está, vamos a dejar de hablar de la película porque llevamos aquí, o sea, literalmente, yo creo que salimos a bueno, no sé a qué hora fue, pero pudimos estar como 3 horas ahí sentados en una mesa, qué hablando, bueno. y llegó un punto en el que dijimos, mira, o sea, vamos a parar, vamos a hablar de nuestras vidas también, porque es que no hemos Sí, hecho ¿no? otra cosa que hablar de la película, y es una cosa increíble, ¿no? Que abra un debate tan amplio y que Sí, todavía se pueda seguir hablando y extendiendo. Pero sí, a mí me encanta cuando eso pasa, ¿no? Que se pueda interpretar como... Y que luego al final nunca sea o sea, necesariamente la correcta. Porque, porque sabrá Dios lo que para el director o la directora eso que ha contado significa, ¿sabes? sí, totalmente, totalmente. Oye, hablando así entre conversaciones, volviendo un poco también al tema, a la temática de la fuerza que en su día también enseñó Merlí, ¿tú recuerdas en tu infancia alguna conversación con un profesor que te haya marcado? Sí, sí, sí. O sea, que me haya marcado. O sea, recuerdo como profesores que me marcaron. Sí, Sí, bueno, que me marcaron, muchos profesores me han marcado, pero sí que es verdad que tengo como cosas, conversaciones, me acuerdo, me acuerdo de una vez que hice mi primer corto aquí en Huelva, y yo estaba creo que en la ESO, si no recuerdo mal, y, y me dijo y le dije a mi profesora, yo es que quiero ser actor. Y me dijo, es que yo te veo que tienes cara de actor. Yo te veo en tu cara que vas a llegar lejos. Y para mí eso fue como, o sea, que es cara de actor, que es cara de llegar lejos. Pero para mí, sinceramente, eso fue como, wow.
Sí, a totalmente. lo mejor hay posibilidades Sí, de literalmente, o sea, yo vengo de un barrio súper humilde, súper tal, donde me he criado, donde siempre he vivido, sin un duro. Mi familia, o sea, mis padres nunca han tenido dinero, o sea, nunca hemos tenido dinero en casa, hablando en plata. Em, y sinceramente, que esto es una de las cosas que tú me has dicho antes, sinceramente, claro, yo obviamente de pequeño, ¿cómo iba a pensar yo? Que, claro que lo fantaseaba, claro que soñaba yo con actuar, con salir en una peli, con no sé qué, con conocer a tal, con todas estas cosas. O sea, si no teníamos un euro ni para comer claro, muchas veces, ¿no? Que parece sí, así como tal, pero no, o sea, hay realidades de estas muchísimas. Em, pero, pero claro, o sea, no me gusta pensar en un ejemplo, o sea, porque sentir que yo puedo ser un ejemplo de algo, me muero de la vergüenza, eh, porque suficiente mal hago las cosas como para pensar que puedo ser en algún momento ejemplo de algo, pero sí que es verdad que, que coño, que sinceramente creo que al final sí que puedes conseguir hacer las cosas que quieres, si, bueno, si por desgracia te esfuerzas un montón. sí. Pero, ¿cuál era la pregunta? A Es que ver, desvarío yo te he muchísimo, lo siento un preguntado, montón. yo te he No me preguntado entrevistéis más. si había alguna conversación con algún profesor que te hubiera marcado. Y ya, Ah, sí, a sí, partir sí, de sí, ahí sí, ya, perdona. pero yo Es encantado desvariado, con, es pero desvariado. sí, pero yo encantado con lo que has dicho, porque también has dicho que no crees que pueda ser un ejemplo, pero creo que con las reflexiones que estás dando, creo que ya es ejemplo suficiente. ¿O es como lo que necesitas para creerte que eres ese ejemplo? Porque yo creo que son reflexiones como te decía antes, que alguien que quiera dedicarse a esto debería escuchar. Sí, sí, ojalá y ojalá de verdad sirva y ojalá haya esos profesores que también encadena un poco con la pregunta que me has hecho, ojalá sigan esos profesores, ¿no? Que te marcan y te empujan a conseguir, bueno, a conseguir lo que quieras conseguir, a encaminarte por donde quieras encaminarte. Eh, Total. mm, y sí, 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 la verdad que yo estoy súper agradecido. He tenido profesores que me han ayudado un montón, que muchos de ellos me han ayudado, muchos otros, la verdad, que sinceramente ojalá haber nacido en el actualmente, porque yo escucho a amigos míos o a padres de ahora sobre sus hijos en el colegio y demás, y digo, Sí, Dios, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaba esta seguridad muchas veces ya en ves. el colegio, en el instituto antes? Ya. Pero bueno, gracias a Dios hay profesores muy guay y profesores que te entienden mucho y que te apoyan. Y una de ellas me apoyó en esto, otra de ellas me encaminó a, a estudiar inglés y terminar sacándome filología inglesa. Y otro de ellos me encaminó en su momento a, no recuerdo qué era, pero era un profesor de educación física que era increíble y empecé a salir a correr gracias a él y a hacer Qué bueno. ejercicio y a ser consciente de muchas cosas no sé, o sea, Qué guay, qué guay. ¿Qué enseñanza has aprendido sobre la fuerza, tanto como espectador como intérprete de la historia que contáis? pues mira, creo que, o sea, básicamente una de las cosas que hemos hablado, o sea, bueno, que he comentado antes dentro de las mil cosas que he podido decir, eh, pero sobre todo, o sea, eso, la de entender que
bueno, que las personas no se tienen que definir necesariamente por ciertos actos, ¿no? Creo que esto también está a la orden del día, bueno, está a la orden del día, cada uno que lo Sí, interprete como lo quiera interpretar. Eh, pero sí, bueno, creo que está en cada uno el perdonar, el no perdonar, Yo personalmente, o sea, ya te lo he dicho y lo digo siempre, soy una persona que, igual que todo el mundo, mm, gracias a Dios. Eh, pero soy una persona que ha cometido muchos errores, que comete muchos errores y que los seguirá cometiendo y que ha hecho cosas de las que no está orgulloso de, gracias a Dios no he matado a nadie, eh, hoy por hoy. Eh, pero sí, hay cosas que no tienes que matar a alguien para no sentirte orgulloso de algo. efectivamente. Eh, pero sí, y muchas veces te castigan, ¿no? Y dices, ay, soy mala persona, ay, pues ahora soy buena persona, ay, tal. No sé, siempre buscas como encajar en esa cosa de bueno o malo, pero no entendemos que, bueno, no tengo yo la respuesta, ¿eh? Pero me Ya, gusta pensar que no hay una cosa totalmente definida y que tú puedes hacer algo malo y que para eso están las cárceles, también te digo, pues que sí, la cárcel es básicamente eso, no es un sitio donde mandamos a la gente para encerrarlos, es un sitio donde mandamos a la gente para, porque creemos en la reinserción, si no, no sí, total. existirían las cárceles. Entonces, existiría únicamente la pena de muerte. Pero no es así. Y también es un poco eso, confiar en que nosotros mismos podemos ser mejores personas de lo que somos o de lo que hemos podido ser. Y eso, eh, o sea, yo que soy filósofo ahora, es que no lo Hombre, entiendo. O sea, ¿en qué momento me he convertido yo en Platón? No lo entiendo. Eh, Sí, ya está. O sea, creo que es una de las cosas que cuando vi el corto, cuando leí el corto y cuando lo sí, vi, es de lo que más me impactó y con lo que más conecté. Y, qué guay. y creo que es una cosa, porque es una cosa que siempre he pensado, que siempre he llevado muy dentro por todo esto que te he dicho. Eh, y me encantó verlo ahí reflejado y bueno, y formar parte de este pensamiento, ¿no? ¿Y hay otro nuevo pensamiento, otro nuevo proyecto que ronde ahora tu cabeza al que te vayas a estar metido? Ahí. A verlo, haylo. Que se pueda contar. Eh, no, 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 pero bueno, ahora sale la segunda temporada. Uy, la segunda temporada. La segunda todavía, sabrá Dios. Sale la primera temporada de El Refugio Atómico, una serie que hicimos el año pasado. ¿Sí? Esto es una tontería, ¿eh? Esto es una tontería. El hecho de estar promocionando de no sé qué, de tal, de ahora voy a hacer no sé qué. Por favor, amigos actores que me veáis, o sea, si no estáis currando, increíble, o sea, no pasa absolutamente nada. Y buenas temporadas me llevo yo sin currar, que también esto es una cosa que creo Efe- que hay que Sí, no visibilizar, sino decir, porque no es visibilizar, es una cosa que está ahí, que está a simple vista. El que no lo quiera ver es literalmente bastante retrasado. Bueno, perdón, no quiero ser capacitista. pero que no pasa Mm, nada, quiero decir que no pasa nada por el hecho de no tener ahora en mente un próximo proyecto. sí, 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 o sea, No de pasa verdad no absolutamente pasa nada. nada y todo Claro el que mundo no. pasamos por un montón de temporadas y por épocas y ya está. Y afortunado. Bueno, y es que lo raro realmente es el estar currando y estar currando mucho, Sí. porque ya te digo, es una cosa bastante loca. Pero bueno, dicho esto,
Eh, Ahora el 19 de septiembre sacamos la primera temporada, bueno, sacan la primera temporada del que parezco yo aquí el montador El que le das de al botón de la de serie. publicar. Sí, sacar, publicar ahora yo trabajo en Netflix, sacar. No, pero sacan la primera temporada del Refugio Atómico, una serie que hicimos el Ujú. año pasado. 19 de septiembre, una serie que creo que va a ser bastante heavy, creo que va a Sí, dar bastante que hablar, va a ser, bueno, más de que hablar, va a ser bastante bueno. A ver qué pasa, no lo sé, no lo sé, no lo sé. sí, 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 sí. Pero por lo que hemos visto es una cosa Que que lo va a es, petar. ¡buah! Es que, Qué guay. y qué alegría, que esto es una cosa que hablábamos, qué alegría poder aportar tu granito de arena, ya sea más o menos, pero Sí, yo te lo juro, o sea, yo cuando me veía, decía, a mi yo pequeño, o sea, a mi yo de cuando yo veía ciertas cosas, en general, cualquier cosa, pero una serie, una película de una producción increíble, sí, yo decía, total. ¿cuándo estar ahí? Yo te lo digo de verdad, yo llego a salir en la serie y estoy con una tos, o sea, salgo con una tos y yo soy la persona más agradecida del mundo, porque de verdad formar parte de estas cosas, sea más o menos, pero el hecho de estar ahí, de tú poderte ver ahí, Sí, de tú tener esa total. ilusión de Mm. siempre y tú poderte ver en un proyecto aunque sea, ya es una cosa que nadie te va a quitar nunca en la vida, que tú te coges, te compras tu DVD, tu cosa, te pirateas el esto, lo que sea, te lo guardas para ti para siempre y ya eso no te lo quita nadie. Bueno, a ver, si no pirateamos tampoco Y pasa ya me nada. callo. Bueno, no pasa nada, pero no todo el mundo tiene mucho dinero. Ya, 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 ya. Bueno, pero, bueno, Pero sí, no hay que piratear. eso es. La cultura hay que vivirla. Sí, sí. Te deseamos toda la suerte del mundo en ese próximo proyecto tan potente que me has dejado con muchas ganas, con aquello que todavía no puedes Bueno, dentro de contar. unos meses, dentro de unos meses. Vale, ok. Hablaremos en unos meses. Volveremos a Vale. tener una clase de filosofía como la de ahora, que me ha gustado mucho. Y No, por favor, la próxima vez me callas, me muteas. no, no, Es no, que no, yo no, no. La no sé próxima parar de vez hablar. volvemos a revivir una clase de filosofía así, porque es como mejor se conocen. Al Merlí. final, estas charlas al final sirven para conocer mejor a la persona. Yo me siento una persona completamente nueva después de esta charla. Así que espero que aquella persona que Cuando la quieras. esté viendo en YouTube o escuchando en Spotify se siente igual. Así que reitero la enhorabuena por el cortometraje de La Fuerza Muchas y, gracias. y suerte en todo lo que venga. Y nada, muchas gracias por compartir aquí un ratito con nosotros. Muchísimas gracias y mucha suerte a ti también y te deseo lo mejor. Abrazo gigante. Chao, chao. Hasta luego.